Durante mucho tiempo a las ciencias económicas se le llamó las ciencias lúgubres, porque los principales economistas, los creadores de la ciencia económica moderna, Malthus y los llamados economistas de la naturaleza, tenían predicciones bastante amargas, bastante dolorosas. Malthus, por ejemplo, hablaba de cómo el crecimiento poblacional era exponencial y eso iba a significar un agotamiento de los recursos que no crecían de forma exponencial. Teníamos recursos finitos, un crecimiento poblacional exponencial y necesidades infinitas, en el sentido de que el ser humano, como un ser consciente, racional, pero también con una capacidad de pensamiento que, aunque es racional, los fines que persiguen no siempre lo son, nos encontramos en un peligro de seguir esa espiral, de seguir esa línea. Él no había previsto los grandes avances tecnológicos y lo que iba a significar la productividad, por eso no se había generado esa crisis que hablaba Malthus y el malthusianismo. Pero lo cierto es que nuestro modo de consumo, aún con la tecnología y con el avance que puede generar la productividad, no da para que todo el mundo sea billonario ni tenga la vida que tiene un billonario. O sea, usted puede tener una casa y es bueno, puede tener una casa en la playa, yo lo veo buenísimo y me gustaría, pero hay gente que tiene 10 y 15 casas y la tiene en lugares diferentes del mundo. Y también está bien, pero llega un punto en donde se vuelve una locura porque realmente se vuelve insostenible porque ya usted quiere una casa que tenga 10 cuadras, que tenga qué sé yo cuántas habitaciones. Hay casas que cuestan cientos de millones de dólares, para que tengamos una idea. Y al final la funcionabilidad que puede tener, cuál es diferente a una casa normal. Entonces se llegan a excesos producto de la no satisfacción de necesidades que muchas veces son psicológicas. Por eso modernamente, y podemos verlo en la Academia Sueca a la hora de entregar el Premio Nobel de Economía, los llamados economistas del comportamiento, que ven a la economía como una ciencia del comportamiento, han sido los galardonados, porque ciertamente la forma como se eligen utilizar esos recursos, ese tema de elección es un elemento psicológico. Entonces la psiquis de la sociedad mundial debe de revisarse y yo creo que la pandemia puede servir para que uno vuelva a replantear el esquema de necesidades. Ojo, no estoy hablando de una pobreza ni de inducirse pobreza, sino de eliminar lo superfluo y no volverse loco por unas necesidades que no son tales y que lo que hacen es que perturban la mente de una persona. Usted llamar a la prudencia en el consumo. La sensatez, qué es lo que necesito, qué es lo que no necesito, porque es que ahí vienen los fenómenos, ¿verdad? El fenómeno del acumulador, el fenómeno del que tuvo 3 periodos de gobierno y no se conformó con 3 porque quiere 4 o 5, que es otro tipo también de ambicioso. Las ambiciones personales, porque hay acumuladores que quieren una casa de 8 habitaciones, de 10 habitaciones, de 20 habitaciones, que es un hotel ya, y los hay que quieren gobernar toda la vida y dirigir toda la vida. Cuando eso no, es angurria, ¿verdad? Cuando no entienden que su papel es dirigir, pero no necesariamente dirigir como le toca al presidente Danilo Medina ahora, seguir dirigiendo, pero no como presidente. Le tocará seguir dirigiendo en su partido, le tocará seguir dirigiendo, ocupando un lugar de dirección en la sociedad, de orientación, de educación, de acompañamiento, que es otro tipo de liderazgo y que es más importante o tan importante como el liderazgo que se pueda ejercer desde la presidencia de la República. Pero hay gente que no lo entiende, como el doctor Balaguer, que entendía que debía ser presidente hasta el último día de su vida, y así hay gente que lo entiende también. Yo pensé que con Balaguer habíamos tenido el último caso, y que va,
¿Qué va? Seguimos. Mire, en el Imperio Romano, Discúlpeme. en el Imperio Romano, ahora que usted dice eso, el gran emperador Diocleciano, que fue calumniado por la historia, a veces lo ha tratado mal, porque él realmente fue de los persecutores cristianos. Pero hay que ver que había un problema político en cuanto a la religión del imperio, que era la sustanciación del imperio, y una religión emergente. Sacando ese lado oscuro que uno condena, hay que decir que fue un emperador que organizó el Imperio Romano y provocó que ese imperio durara varios años más, varios siglos más. En el caso de Diocleciano fue el único de esa etapa que se retiró a su casa a sembrar flores porque entendió que ya su etapa había pasado. Y cuando iban a decirle, pero usted puede volver a ser emperador, no, déjeme aquí con mis flores, porque entendía lo estresante del poder y lo... Claro. Y por eso no murió como otros que murieron en conspiraciones. Que no se estresa. Sí, hay gente que vive para eso. No lo estresa. Hay gente que vive para eso. Disfruta, que quiere imponerle a los demás su propio narcisismo, quiere imponerle a los demás su propia concepción. Y sobre todo, profesor, que no quieren tener sombras, porque Diocleciano dividió el imperio en dos, Constantino y otra persona más, no recuerdo ahora el nombre, y él se quedó como consejero, ya no era el emperador, pudiendo serlo, y entendía que debía dividirlo en un esquema organizativo y administrativo, porque era frecuente las muertes de emperadores. Entonces, eso es tener una visión de Estado. Lamentablemente, como usted dice, hoy en día mucha gente por ese individualismo exacerbado no tiene esa visión. Pero mire, yo quiero hablar ahora, porque está muy de moda un discurso populista y superficial, de una noticia que he venido viéndola en varios grupos de internet y que he visto varias personas comentándola. Y tiene que ver con una decisión de la próxima o de la primera dama electa y del presidente electo de que no van a utilizar el despacho de la primera dama como despacho. Sin embargo, yo saludo lo que dijo el presidente electo de que va a mantener los programas. Sin embargo, este comentario no es para el presidente electo que tuvo la visión de decir que esos programas los va a mantener. Es para sus seguidores que están hablando sin saber y sin conocer lo que son esos programas. He visto en varias páginas, he visto en varios sitios que me mencionan los gastos que tiene ese despacho. Pero no me mencionan, por mencionarme los gastos, los programas y servicios que tiene ese despacho. Y es por los programas y servicios y lo que significan esos programas y servicios que el presidente electo está diciendo que no los va a cambiar, porque esos programas y servicios son derechos para el pueblo dominicano. Ahí hay varios, pero ahí hay uno que es el CAID, que es un programa especializado para la discapacidad en la primera infancia. Centro de Atención Integral a la Discapacidad, CAID. CAID, que trata específicamente niños que tengan problemas en el espectro autista, en la parálisis cerebral infantil y el síndrome de Down. Más que un programa social, eso es una conquista del pueblo dominicano. Claro. Quien atente contra esa conquista del pueblo dominicano, como el INAIPI y como otras conquistas, pues se tendrá de frente al pueblo dominicano que deja a sus niños, deposita a sus niños ahí y son bien alimentados, bien cuidados y bien educados. Por eso yo felicito esa visión del presidente electo de mantener esos programas, pero sus seguidores, en la euforia y una parte de la sociedad civil, ya los oigo diciendo y criticando el despacho de la primera dama, porque, Fran, no entienden eso que tú acabas de decir, que ese CAID, por ejemplo, es tal vez una de las conquistas sociales más importantes a un sector que no tenía una respuesta estatal, porque aquí no había una respuesta del Estado a lo que era el síndrome de Down. Y una familia pobre tenía un niño con síndrome de Down y era la del carajo que pasaba, o con parálisis cerebral infantil, o con el espectro autista. Y son enfermedades que afectan a todos transversalmente, independientemente de las clases sociales, y se necesitaba un lugar como ese que incorporara terapias modernas, porque usted puede ser rico inclusive, y si no tiene ese servicio
especializado, usted no puede auxiliar a su hijo, usted no puede darle en esos primeros años el entrenamiento adecuado para que después se integre a la sociedad. Entonces, lo que ha hecho el despacho de la primera dama con esos programas sociales es interesantísimo. A mí particularmente nunca me ha gustado los elementos protocolares de primera dama o no primera dama, pero hay que comenzar diciendo que ese despacho de la primera dama se creó por un decreto en el 2000, pero en septiembre del 2000 que hizo el presidente Hipólito Mejía. Entonces ese decreto que hizo el presidente Hipólito Mejía para crear en septiembre del 2000, el 10 de septiembre del 2000, el despacho de la primera dama, se le dio continuidad en el 2004 a esa instancia. Y es verdad, si ella no quiere asumir lo que no lo asuma, yo lo veo bien, nadie está obligándola porque ella no es funcionaria electa, eso yo lo veo bien, pero fue una cosa que creó ese PRM-PRD, ese despacho. Y segundo, lo que se hizo fue que se crearon programas sociales y programas que venían a complementar la labor estatal, y ese CAIT es una conquista que, por ejemplo, se llevó al interior, se llevó al sur profundo. En San Juan, yo pasé por ahí, menciono el sur porque yo pasé por San Juan y yo vi lo monumental que era esa obra y lo modélico que era el CAIT y lo que significaba para las familias afectadas por esos problemas esa esperanza, porque ya eso no era un programa, eso era una esperanza de redención. Entonces, yo sé que siempre es posible cambiar y mejorar cosas, pero hay otros programas que están ahí, que lo que hay es que darle continuidad. Y esa euforia de crítica superficial tiene que ver, más allá de los números, el impacto. Y si ahí hay 3 programas. Ahí hay más de 3, mira, ahí está Reside. Bueno, se iba a mencionar que el Reside. El Reside, que es un servicio fundamental para aquellas personas que han tenido trastornos psicológicos y que ya están en una etapa de superación del trastorno psicológico y de integración a la sociedad. Claro, pero ahí también hay un programa que se llama Ángeles de la Cultura, pero también hay un programa que se llama Mujeres Saludables, pero también ellos tienen con Promesa Cal un programa que se encarga de una enfermedad rarísima que tiene que ver con la sal del cuerpo de los niños que pierden sal. Hiperplasia congénita, algo así. Hiperplasia adrenal congénita, estoy mirando ahora en la computadora. Esa hiperplasia adrenal congénita es un déficit de sal que tienen los niños, y ese programa que se lleva con Promesa Cal garantiza esos medicamentos que son rarísimos para esos niños. Entonces son programas que existen y que en el portal de transparencia, producto de una política transversal, se informa no solamente los números del balance general y de todo eso, sino el impacto, que para mí es más importante el impacto en servicio de atención ciudadana que los números. Entonces, a la hora de analizar si una política pública es buena, no me vengan a decir, eso es demasiado dinero por una cosa del despacho de la primera dama. No, vamos a ver cómo eso se encuadra con una estrategia del Estado, como la Estrategia Nacional de Desarrollo, con instrumentos que son derechos humanos, instrumentos de derechos humanos como la misma Constitución de la República, tratados internacionales que llaman a garantizar en la inclusión y la atención especializada, lo que se llama la tutela especial diferenciada. El Estado tiene la labor de tutelar y tiene que tutelar en función de las diferencias que hay y de la especialidad de cada caso, porque no me pueden tratar a todos los niños iguales cuando hay niños que son autistas, que si le dan una atención especial pueden llegar a la universidad y pueden ser genios, porque hay grandes genios de la humanidad que han tenido tanto Asperger como autismo. Y la gente, si no le dan esas condiciones, no se pueden desarrollar. Y es un programa hermoso que se va a continuar, gracias a Dios, y eso esperamos. Y si no se continúa, lo que se debe de estar llamando es a que todo el mundo esté vigilante, como dijo Frank. Entonces yo quería llamar a eso porque no voy a hacerle coro, no voy a coincidir con una crítica superficial que venga y diga que todo está mal sin ni siquiera estudiar. Y sobre todo, entienda que todo está mal porque crea que vino del otro. Eso vino del gobierno de Hipólito Mejía, que con ese decreto del 10 de septiembre del 2000, que vino a institucionalizar una labor que siempre se ha hecho en nuestros países, que a mí protocolarmente no me gusta, porque yo veo otros países donde no hay eso, pero son de otro sistema.
son de otro sistema, de otra visión económica y social. Y quizás no te guste el ritual. El ritual, pero no los programas que hacen. Pero los programas que están ahí son otra cosa. Son reivindicaciones de los pueblos. Eso hay que entenderlo. Y hay que reconocer, profesor. ¿Quién lo administre? Bueno, eso es otra cosa. Pero hay que reconocer. Esos programas no existían esos programas. Pero hay que reconocer que ese programa se llevó también con un nivel de transparencia que usted mira el mínimo gasto que está ahí. Ahora mismo usted encuentra tanto el impacto, como yo dije, por año y las estadísticas de atención, como los balances y las compras. Ahí están todas las compras y todos los procesos de compra. Entonces, si hay un nivel de transparencia en la ejecución de ese gasto, no me vengan a decir que eso estaba desarticulado por ahí en un desorden, porque es mentira.